Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad, la vida, la salud y ese privilegio hermoso de estar en su presencia. Quiero realmente, familia, decirles en esta noche de que Dios es un Dios grande, maravilloso, lleno de amor y de mucha bendición en nuestra vida. Quiero compartir con cada uno de ustedes en esta hora un mensaje muy hermoso. No vamos a hablar mucho, pero vamos a aprender mucho. Lo encontramos esta noche, la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 hasta el 34. Es un poquito largo, pero vamos a sacar algunas ideas que nos va a ayudar de una gran manera en esta hora de la noche. Como familia, los que estamos reunidos, los que siempre nos reunimos en la presencia de Dios, pues yo creo que esta noche vamos a estar muy bendecidos en el nombre del Señor. Vamos a leerlo y esta noche siempre en la dirección de las tres personas divinas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡es un fantasma! Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta noche lo que vamos a compartir con ustedes, voy a titular este corto mensaje: una noche de travesía con Jesús. A ver, quiero que ustedes repiten: una noche de travesía con Jesús. Miren, familia, al decir noche, ¿qué se nos viene a la mente? Oscuridad. Aparte de la oscuridad, ¿qué más? Sueño, dicen. ¿Qué más? Ahí está, ese es el punto que quiero llegar. Miedo. ¿Quiénes tienen miedo a la noche? Sí, tenemos miedo, ¿verdad? Porque yo, si una noche bien oscura y andas sin una linterna, da miedo. Y seguramente al decir acá una noche de travesía con Jesús, en la vida tenemos días, tenemos noches. Y en esta noche de los discípulos que hicieron una travesía con Jesús, miren, queridos hermanos, dice que Jesús les dijo: miren, bueno, yo lo digo así: miren, muchachos, suban a la barca y váyanse, después les alcanzo yo. O miren, amigos, miren, compañeros, miren, hermanos, súbense a la barca y váyanse al otro lado del lago, yo después les alcanzo. Dice que Jesús despedía a la gente, hablaba con la gente, y cuando él terminó de despedir con la gente, dice que él subió al cerro a orar. Solito, él no tenía miedo a la noche, oraba y oraba y oraba, mientras dice que la barca estaba ya muy lejos de tierra. Y dice que el viento estaba en contra. Bueno, los que han viajado sobre el agua, los que no, pues seguramente sabes que será, ¿verdad? Pero remar contra el viento no es fácil, porque las olas empiezan a moverse y la barca se mueve. Pues seguramente así estaban los discípulos. Pero dice en la palabra: antes del amanecer. En otras palabras, no sé si tercera o cuarta vigilia,
estamos hablando tipo 3 de la mañana. Dice que Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Mientras la barca iba luchando, Jesús caminó en dirección a la barca. Dice la palabra, cuando ellos miraron, ¿qué dijeron? Un fantasma. Todos asustados, aterrorizados, con mucho miedo decían, es un fantasma. Pero Jesús le dijo, no tengan miedo, ánimo, soy yo. Y cuando Pedro escuchó que Jesús decía, soy yo, Señor, si eres tú, haz que yo camine hacia ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven Pedro, ven. Y Pedro viene, hermano, emocionado, feliz, se tira sobre el agua, empieza a caminar también él sobre el agua. Pero dice algo muy interesante acá, dice, pero el viento seguía muy fuerte. Y cuando Pedro sentía que las aguas hacían así, él caminando sobre el agua, pero él sentía que las aguas se movían, ¿qué hizo Pedro? Vaciló, dice, se asustó, tuvo miedo, dudó. Y cuando sucede eso en Pedro, dice la palabra que él empieza a hundirse. Por suerte, ¿verdad? Que estaba diciendo, Señor, por favor, ayúdame. Miren, hermanos, Pedro era un experto en nadar. Su trabajo es pescador, pero en ese rato tuvo miedo. Señor, ayúdame. Y el Señor lo saca, lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué tuviste miedo? Hoy, en nuestra vida, hay días y hay noches. En el día tienen miedo, ¿no? Solo el chucho, ¿verdad? Que sale un chucho por ahí. Pero más no tenemos miedo porque está claro, hay sol, caminamos, miramos dónde andamos. Pero en la noche sí hay miedo. Los momentos de noches en nuestra vida son cuando llega una enfermedad, cuando llega un fracaso, cuando llega un problema, cuando el viento está en contra, hermano. Ahorita quizá muchos andan en la noche porque esta pandemia, sí que ya no se puede más, esto sí que está duro, esto sí que me está tocando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tener fe. Pedro, cuando vio a Jesús en la noche, se confundieron con él, decían es un fantasma. Pero era Jesús el que caminaba en la noche. Este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que en lo más oscuro de la noche, cuando ya no hay esperanza, cuando se cierran las puertas, cuando ya no se puede más, es justamente ahí cuando Jesús aparece. A las 3 de la mañana, antes del amanecer, en la madrugada, aparece Jesús a sus discípulos. Pero el problema, ellos no lo reconocieron, le tuvieron miedo. Y eso nos pasa en nuestra vida. Llegan las oportunidades, llega una bendición, llega, queridos hermanos, una hermosa oportunidad. Y a veces nosotros, no creo que se pueda, no es para mí, no sé qué. Y miren, a veces tenemos miedo. A veces decimos, es un fantasma. Así decían los discípulos. Pero cuando Pedro escucha eso, dice que él, Señor, si realmente eres tú, haz que yo también camine contigo sobre las aguas. Jesús lo llama, ven. Y miren, cuando Pedro empieza a caminar, porque no tenía miedo, porque él no se recordaba de que había mucho viento, de que había muchas olas embravecidas, camina sobre el agua. Pero cuando él se da cuenta de la situación, vacila, tiene miedo, y ahí es donde empieza a hundirse. Hermanos amados, cuando nosotros estamos con Jesús, tenemos que caminar sobre las aguas de los problemas, las aguas de las dificultades, las aguas de las enfermedades, quizá las aguas embravecidas de un fracaso en la vida, de una situación muy dura y difícil. Tenemos que caminar con fe sobre esas aguas. El problema es de que cuando estamos dentro de esa situación, nos sucede como le sucedió a Pedro. A veces vacilamos. Y cuando vacilamos, hundimos.
Por lo tanto, hoy en esta noche, mis hermanos, yo les digo, no vacilemos, no vacilen, hermano, no duden. En esta situación seguramente el Señor nos va a sacar, hermano. Jesús camina con nosotros. A ver, digan conmigo, Jesús camina conmigo. Jesús camina conmigo en esta travesía que estamos teniendo, en esta noche de travesía. Miren, me imagino yo esta noche para los niños jamás que se les va a olvidar. Hasta por eso lo dejaron escrito, ¿verdad? Se recuerda mucho, sí, claro. Apunté, yo si no se me olvida eso cuando yo casi me iba a ahogar, a pesar de que yo era experto, decía Pedro, ¿verdad? Sí, ya te ibas a ahogar, pero miren, hermanos, todo esto que está pasando el día de hoy, va a llegar tiempo. Te acordamos que ya no trabajamos y sobrevivimos, y ahorita ya no vas a decir que no tengo tiempo vos. ¿Por qué? Porque sobrevivimos, porque vivimos y logramos salir de esas situaciones negativas. Ahora, hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que tener fe en el Señor, una fe fuerte, una fe segura, una fe que nos va a llevar a puerto seguro, queridos hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Esta travesía que estamos teniendo el día de hoy se va a terminar y va a venir, ya vamos a llegar al puerto de la bendición. Si tú quieres llegar al puerto de la bendición, cada día, hermano, ora al Señor. Cada día vive en fe. Cada día fortalece esa fe en el Señor Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús te digo, ten ánimo, ten valor, no vaciles, no dudes. Por muy fuerte que sea el viento, por muy fuerte que sean las olas, confía en el Señor, que Él siempre nos va a rescatar, queridos hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga esta noche. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Hoy, gracias a Dios y en familia, estamos orando delante de la presencia de Dios. Hoy en familia estamos, ahí sí que fortaleciéndonos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Yo les invito en esta noche que vamos a orar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que eleves tu mente en la presencia de Dios.